La verdad es, como dice el hermano Alcibiades, el Señor es bueno. Pensar en la medida de su misericordia sobre cada uno de nosotros es no llegar a la conclusión de cuán grande es la medida de la misericordia sobre nosotros. No tengo la guitarra en la mano, ni traje la pista tampoco. Eso significa que yo solamente voy a hablar. Quiero que el pueblo del Señor esté conmigo en este tiempo y que todos nosotros podamos estar atentos a la palabra de Dios. Quiero tratar con un tema que el Señor ha puesto en mi corazón hace mucho tiempo. No recuerdo exactamente cuántos meses. Y el pastor me consultó, me dijo que si yo podía predicar este domingo aquí en Queen. Queen no acostumbra verme aquí parado como para predicar. Pero yo le voy a pedir que todos nosotros estemos de pie y así pedirle, cada uno de nosotros vamos a pedirle al Señor que tome control de nuestra atención, que el Espíritu Santo nos envuelva a todo y que el Espíritu Santo hable por medio de mí con su palabra y hable por medio de ti también con su palabra. El donde voy a predicar esta noche, el libro que voy a tratar es el libro de los Hebreos. Y quisiera que oremos. Oren conmigo. Soberano Dios, en este momento acudimos ante tu presencia. Estamos ante tu pie santo reconociendo que tú eres el Señor y que toda la majestad es tuya. La gloria y la honra y el poder y el reinado es tuyo, Señor. Nosotros aquí, Padre Celestial, necesitamos de ti. Y hemos venido sedientos, necesitados de ti. Por eso en este momento, alrededor de tu palabra, te suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu tome control de nosotros, tome control de nuestra atención, tome control, Padre Celestial, de nuestra mente, de nuestro propósito, y que en este tiempo tú te puedes complacer, tú te puedes placer de estar con nosotros, hablarle a tu pueblo que necesita de ti. Gracias, Señor, por hablarnos a cada uno de nosotros, y desde ya, Padre Celestial, nos acogemos a lo que dice tu Santo Espíritu en esta noche. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Hebreos, le decía que vamos a tratar el libro de los Hebreos. Pueden sentarse, mis hermanos. El libro de los Hebreos es un libro bien polémico. Un libro en el que muchos eruditos de la palabra y muchos teólogos estudiosos de la palabra han estado de tiempo en tiempo, pero no se ponen de acuerdo con ninguno de ellos. Han logrado ponerse de acuerdo con este libro de Hebreo. Pero estudiando, leyendo el libro de Hebreo, hay que irse al propósito del libro. Porque nosotros mayormente nos hemos enfocado en quién escribió Hebreo. Yo sé que el libro fue escrito a los hebreos, pero ahí en ese mensaje que le escribe hay un propósito. Y el propósito de este escritor es darnos a entender que Jesucristo es nuestro sacerdote y también nuestro sumo sacerdote. No sé cómo vivía el pueblo de Hebreo en ese entonces. Yo no estaba ahí. Pero al estudiar el libro, voy a tratar el capítulo 7 con ustedes. El capítulo 7, pero antes quiero
no podemos obviar el capítulo 1, porque el autor de los Hebreos escribió este libro con el alto interés de defender la tradición o desaparecer la tradición, porque en ese tiempo había mucha tradición todavía en la iglesia. Él no le escribió a gente que no conocían de Cristo. Si ustedes se fijan, él comenzó escribiendo el libro de los Hebreos y hace mucha advertencia. Y la advertencia que hace no es a gente que no conocían de Cristo, eran cristianos. Y muchos predicadores han tomado este libro como para denigrar el pueblo de Dios. El propósito del libro de Hebreos es dar a conocer que Jesucristo es el único sacerdote y el mejor sumo sacerdote. Al comenzar el libro de los Hebreos en el capítulo 1 y versículo 1 al versículo 3, vamos a leer estos 3 versículos, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, oye, que no tiene una introducción con un saludo ni nada. Parecería como que él estaba tratando el tema o que y retomó el tema. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿a quién? A los padres por los profetas. Cuando toques este término de padre, entiéndase patriarca. Dice el versículo 2: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Entiende eso? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Quién? El Hijo. Y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién? Por el Hijo. El cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿quién? El Hijo. Y la imagen misma de su sustancia, ¿quién? El Hijo. Y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, ¿quién? El Hijo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿quién? El Hijo. El autor de los Hebreos inicia este tema dando a entender que ya no hay profeta, que ya Dios no habla por medio de los profetas. Dios habla por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en aquella época se vivía una tradición, algo así como una especie de alta religiosidad e intelectualidad. El autor de los Hebreos vio en este tiempo que los cristianos se estaban aferrando a esas cosas y a esas costumbres para desenfocarse del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Si tú te fijas en el inicio mismo del capítulo 1, eso es lo que ha hecho el autor. Él comienza enfocando al Señor Jesucristo, llamando a la atención de que lo que está haciendo el pueblo de Hebreo no permite el crecimiento espiritual o el crecimiento en su vida cristiana. Pero ya en el capítulo 2 y el versículo 1 y 3, el capítulo 2, el versículo 1 y 3, él hace un alto y comienza con una advertencia. Y es que en ese momento, al igual que en este tiempo que estamos viviendo, el pueblo de Dios se aferra a muchas costumbres, cosas que ellos quieren aferrarse y minimizan la obra del Señor Jesucristo. Llevar esas cosas a una costumbre o a una religiosidad no quita el enfoque de la obra del Señor Jesucristo en nuestra vida. Y dejamos de reconocer en este mismo momento también que el propósito mismo del Señor Jesucristo al venir a este mundo.
En el capítulo 2 y el versículo 1 dice, hace un alto y dice, por tanto, alto ahí, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos... ¿Están leyendo conmigo? No sea que nos deslicemos. El pueblo de hebreo en este momento estaba deslizándose detrás de qué? De una costumbre, de una tradición. Tradición a la que él hace referencia cuando menciona que le habló a los padres. Cuando habla de eso, está hablando de la tradición a quién, a Abraham. Ellos leen mucho a Abraham, pero ellos se aferraron a las costumbres, a ese medio que ellos tenían para presentarse en el templo. Ya Jesucristo quitó todo eso. Y por eso dice que en este tiempo ya no está hablando por medio de un profeta que vaya y le diga a fulano, hazlo así o asá, sino que el Señor Jesucristo mismo le está hablando directamente a ellos. Comienza diciendo eso y hace un alto aquí. Y dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos. Él se está refiriendo a un pueblo cristiano. El tiempo que estamos viviendo ahora es un tiempo en el que vemos mucho boom con respecto a qué, con respecto a que la gente quieren aferrarse a mucha cuestión de intelectualidad. La cuestión de intelectualidad envuelve a la gente y hay tanto intelectual en el mundo que las cosas que Dios aborrece, la gente por la intelectualidad, la investigación de esto lo quieren aplicar como bueno. El hermano Joel acaba de poner un ejemplo que yo no sabía que el hermano de él iba a citar ese ejemplo. Ahora dicen que son orgullosos. ¿Por qué? Una cuestión, una defensa de la intelectualidad y la religiosidad ha hecho que esa gente crean que lo están haciendo bien. Y déjeme decirle, dentro del pueblo cristiano, dentro de los cristianos, hay gente que se están aferrando en este tiempo a esa religiosidad y a esa intelectualidad. Cuando tú te aferras, cuando yo me aferro a ese tipo de cosas, entonces estoy perdiendo el blanco de la obra de Dios en mi vida. Dios nos está llamando a la atención en este momento. Por eso es que Dios conoce muy bien a cada uno de nosotros. Dios, antes de destruir el mundo con el diluvio, antes de conversar con Noé, dijo que conoce al hombre. El hombre es carne. Dios nada pasa por alto al hombre. Lo que está sucediendo ahora va a tener su pronta retribución. Porque que Dios conoce, Dios sabe lo que el hombre puede hacer. Ahora, ¿quiénes somos los privilegiados? Somos nosotros que Jesucristo nos ha llamado, nos ha apartado y ha permitido que nosotros aceptemos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para salvación. No hay otra cosa. Oye, no es por obra, no es por lo que tú hagas, no es por un orgullo personal. El sacrificio mismo del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es el todo, en todo y para todo respecto a la salvación. No podemos nosotros, como pueblo de Dios, estar aferrados a la costumbre o a la religiosidad o a la intelectualidad y olvidarnos de que Cristo es el centro de nuestra vida. El autor de los Hebreos conocía eso. Y por eso en el capítulo 2 y en el versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Sigue la advertencia. Si descuidamos una salvación tan grande, ¿cómo vamos a escapar? ¿Quién puede escapar si descuida una salvación tan grande? Hay muchos escritores, muchos predicadores que han tomado estas advertencias como para acusar al pueblo de Dios.
Él no le estaba haciendo como para acusar al pueblo de Dios. Él le está llamando a la atención respecto a cómo comenzó el libro. Ya no es por obra, ya no es porque va a llegar un profeta, es que el Señor Jesucristo vino, habitó entre nosotros, asumió nuestros pecados y pagó por nuestros pecados. Eso es lo que él le quiere decir al autor de los Hebreos. Pero en el capítulo 3 también, en el capítulo 18 del verso 2, del capítulo 2, en el versículo, discúlpame, en el versículo 2 y el capítulo 17, y el versículo 17 y 18, hay una lectura que yo quisiera que ustedes lo hagan conmigo. El capítulo 2, versículos 17 y 18, comienza entonces el autor a introducir al Señor Jesucristo como tal. Porque los hebreos, a pesar de que eran cristianos, su vida cristiana se había opacado. Pero opacado, ¿por qué? No es que ellos no quisieran aceptar al Señor Jesucristo como su sacerdote, pero había una cuestión de intelectualidad que venía desde atrás y una cuestión de genealogía que venía desde atrás. Ese asunto de religiosidad y de genealogía hizo que ellos discutieran o no llegaran a aceptar a Jesucristo como su único intercesor, como su único sacerdote. Y es por eso que él comienza con ese preámbulo en el capítulo 1, llega y hace una advertencia en el capítulo 2, en el versículo 1 al 3, pero en el versículo 17 del capítulo 2 dice, por lo cual debía ser en todo tiempo, debía ser en todo semejante ¿a quién? A sus hermanos. Pueden hacer un alto ahí y pensar, hermano, ¿de quién? Y entonces dice, para venir a ser misericordioso y ¿qué? Y fiel sumo sacerdote. Él tenía primero que ser igual a sus hermanos. Pero acuérdense, está diciendo que tenía que ser igual a sus hermanos, pues los sacerdotes anteriormente vivían entre el pueblo y podían decir que esos eran sus hermanos, que esos sacerdotes eran sus hermanos. Sin embargo, el autor dice aquí, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser sacerdote y fiel sumo sacerdote, o sea, misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios, ahora tenemos un sacerdote en lo que a Dios se refiere. Le está explicando al pueblo de los hebreos, pero ahora se lo está diciendo a la iglesia. Debemos de deponer de la religiosidad, debemos de deponer de las tradiciones, porque esas tradiciones nos llevan a coger de lo que el Señor Jesucristo ha dicho, a aplicarlo a una tradición o aplicarlo a una religiosidad o aplicarlo a una intelectualidad y justificarnos nosotros mismos por medio de esas aplicaciones que estamos haciendo, distorsionando la doctrina misma del Señor Jesucristo. Entonces el autor de los Hebreos viene con esa aclaración y le dice que tenía que ser igual a sus hermanos. ¿Qué quiere decir ser igual a sus hermanos? Vino a esta tierra, vivió con nosotros, luego de vivir con nosotros, padeció por nosotros, se hizo cargo de nuestros pecados y llegar a ser nuestro sumo sacerdote. Pero veamos el versículo 18. Dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para sustentar a los que son tentados. ¿Podemos leer el versículo otra vez? Léanlo conmigo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Los sacerdotes del templo tradicional
¿podían evitarte una tentación? No podían evitarte una tentación, porque ellos mismos eran tentados, ellos mismos pecaban. Acuérdense que el Señor Jesucristo fue llevado a un lugar para ser tentado, pero la tentación no venció al Señor Jesucristo. Pero a esos sacerdotes sí tenían que ofrecer por su pecado, porque la tentación los vencía a ellos. Ellos no podían hacer nada por ellos mismos. Entonces, el Señor Jesucristo vino, vivió aquí y dice que tenía que ser igual a su... Leamos el versículo 11 también, del capítulo 2. Vamos a leer el versículo 11. Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Lean la última parte. Ustedes se fijan, no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque Él vino y vivió con nosotros, pero con el propósito de ¿qué? El único propósito del Señor Jesucristo venir a esta tierra fue para salvarnos a nosotros. Pero ¿quién aconsejó al Señor Jesucristo para esto? ¿Quién discutió con el Señor Jesucristo y le puso una condición para eso? ¿Quién lo hizo? El mismo Dios se plugo en enviarlo a este mundo a morir por nuestro pecado. Él se encarnó y dijo, yo voy a poner mi vida. No fue que alguien le dijo que no, yo voy a poner mi vida, la voy a volver a tomar. Ustedes recuerdan el cuadro de la resurrección. Nadie lo resucitó, Él resucitó. Él dijo, yo lo pongo y le está diciendo al pueblo de hebreo, despónganse de la religiosidad, despónganse de la tradición, despónganse de la intelectualidad y aférrense a Jesucristo. Ya no va a venir un profeta. Le está diciendo, ¿ustedes han leído mucho a Abraham? Sí, claro que sí. ¿Ustedes han leído a los profetas? Sí, han leído a los profetas. Ya no va a venir nada de eso. Ahora habla por el Hijo. El Señor, el autor de los Hebreos te está diciendo en esta tarde, en esta noche, pon tu mirada en Cristo. Si tú dejas que la religiosidad, tomando parte de lo que dice Jesucristo a tu conveniencia, convertirla como una religiosidad y creer que porque tú lo estás haciendo así, está agradando a Dios o está creciendo en tu vida espiritual, está equivocado. De otra manera, Él no le escribe al pueblo de Hebreo. Eso eran cristianos. Él le escribió a un pueblo que creyó en Jesucristo. Y vamos a ver en el capítulo 5, acuérdate, en el capítulo 5 y el versículo... En el capítulo 5 y el versículo 10, Él retoma otra vez, después de alguna advertencia. En el capítulo 3 siguió haciendo advertencia que muchos predicadores se han parado aquí en un púlpito para hacer creer al pueblo de Dios que por medio de esa advertencia que hace el autor de los Hebreos puede poner en duda la salvación del pueblo de Dios. Muchas veces el pueblo de Dios se levanta de sus asientos al oír un mensaje así y se va con su fe menguado totalmente. No, el autor de los Hebreos hizo esas advertencias con el propósito de direccionar el pueblo de Hebreo a fin de que crezcan en su vida cristiana. En el capítulo 6, en el capítulo 5 y el verso 10 retoma el tema otra vez. ¿De qué? De demostrarle a ellos que Jesucristo es el sacerdote. Ese es su sacerdote, no lo que habían en el templo, porque esos sacerdotes no pudieron acercar a nadie a Dios. Dice el versículo 10 del capítulo 5, estamos en el capítulo 5 y el versículo 10, dice,
y fue declarado por Dios sumo sacerdote según qué. Ahí entra un personaje misterioso. ¿Por qué el autor de Hebreo comienza diciendo por el orden de Melquisedec? Si ya él ha presentado a Jesucristo en el capítulo 2 y versículo 17 como sacerdote, ahora dice que por un orden. ¿Por qué dice eso? Porque este autor es un investigador y está tratando con gente que priven en intelectuales. Gente que priven en que pueden coger lo que lo que ha hecho el Señor Jesucristo, hasta los milagros, aplicarlo a una religiosidad, y entonces como aplican eso a la religiosidad, ellos pueden vivir como les da la gana, porque por medio de la costumbre y la religiosidad, ellos están bien. No, es por medio de Jesucristo. Tienes que aferrarte al sacrificio de Cristo, y por eso ahora entra un orden. Dice el 5:10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Adelantemos. Vamos al capítulo 6 y el versículo 1 y 2. Otra advertencia. Subrayen siempre. Yo le he dicho que esas advertencias muchas veces predicadores lo han tomado como para denigrar la fe del pueblo de Dios para salvación. Observen esta parte. Hay una advertencia que dice, por tanto, es una advertencia, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿La doctrina de Cristo es mala? No. ¿Y por qué esos predicadores no le aclara al pueblo de que la doctrina de Dios no es mala? Pero el autor de los Hebreos está diciendo aquí que lo están tomando como rudimento. Rudimento es tomar una cosa que debe ser perfecta y tú lo llevas a una imperfección y tú lo aplicas a esa imperfección. Y eso estaba haciendo el pueblo de Hebreo en ese momento. ¿Qué pasa aquí? Sigue diciendo, vamos adelante a la perfección. Es cierto que sin la doctrina de Cristo podemos ir adelante, pero fíjense la palabra que él utilizó, los rudimentos, las distorsiones que se hacen de la doctrina de Cristo. De eso está tratando él. Entonces dice él, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. No hay obra que pueda salvar a nadie. Si tú estás cogiendo lo que Cristo dijo y lo quiere aplicar a obra o a un método o a un estilo, entonces estás tú ignorando la obra de Cristo mismo. El autor de los Hebreos le está aclarando a los Hebreos, aclarándole a la iglesia de Cristo en este tiempo. Es un tiempo de mucha intelectualidad. Dios no había escuchado un tiempo de más intelectualidad en el mundo que ahora. Y mira que soy de ayer, aunque no sea tan viejo. Pero déjeme decirle algo. Este es un tiempo de mucha intelectualidad en que las cosas verdaderas, la verdad se distorsiona por medio de una filosofía. La verdad se distorsiona por medio de una teología y pierde el norte, pierde el blanco en el Señor Jesucristo. El pueblo de Dios necesita despertar. El pueblo de Dios necesita ver el blanco que es nuestro Señor Jesucristo y no aferrarse a cuestiones religiosas o a cuestiones de intelectualidad. Pablo prefirió decir que tenía por basura todas las cosas que él sabía. Y dice contar de ganar a Cristo. Él tenía intelectualidad, ¿o no? Pablo era un intelectual. Él no se aferró a eso. Y dijo, yo prefiero tener todo eso por basura. Y terminó diciendo, ya no vivo yo. En tanto ese yo ocupe nuestra vida en la intelectualidad, en el estilo religioso, oye, en el estilo de la tradición, nos está llevando a opacar a Cristo en nuestra vida.
Y por eso el autor de los Hebreos, aquí en el capítulo 6 y el versículo dice, destaca una serie de cosas de la doctrina del bautismo. ¿El bautismo es malo? No. Pero ¿qué pasa? Lo estaban aplicando a mal. Estaban aplicando un bautismo como si eso fuera el método para salvarse. Y el método para salvarse no es el bautismo. Dice, de la imposición de mano. La imposición de mano es mal, porque si alguien me impone la mano y ora por mí, yo creo que Dios me puede bendecir. Eso no está mal. Él le está diciendo que ustedes lo están aplicando a una religiosidad y están aprobando que al hacerlo como una religiosidad son salvos. No, nada puede sustituir el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ese sacerdote que tenía que pedir por su pecado primero y después pedir por el pecado del pueblo, no acercó a nadie a Dios. El autor de los Hebreos quiso darle a entender eso. Pero en el capítulo 6 también, en el versículo 16 en adelante, vamos adelantando un poquito rápido porque hay que saltar algunas partes. Dice el autor de los Hebreos, entiendan esa parte. Porque en el capítulo 7 ya el autor de los Hebreos entra de lleno. Porque él viene de atrás explicando una serie de cosas como para direccionar ese pueblo de Hebreo. Y ahora este libro de Hebreo está tratando de direccionarnos a nosotros mismos. Dice el versículo 16 del capítulo 6, porque los hombres ciertamente juran por un mayor que ellos, y para ello el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Qué tiene el juramento ahí? Ahí no hay nada mal. ¿Verdad que no? Sigamos leyendo. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, ¿a quiénes? ¿Por qué Dios impuso el juramento? Eso fue el Señor Jesucristo mismo. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. ¿Qué es la inmutabilidad del consejo de Dios? Aquellos sacerdotes eran sacerdotes sin ningún tipo de juramento. Pero es aquí que hay una cosa, hay unas promesas que Dios descargó en un hombre que se llama Abraham. Dios, al descargar esas promesas en Abraham, no fue sin juramento. Al igual que la misericordia de Dios que Dios ha descargado sobre ti, no fue sin juramento. Dios lo hizo con juramento. ¿Y quién negoció ese juramento con Dios? Nadie. Dios mismo se plugo en derramar misericordia sobre ti y que nadie puede tocar. ¿Por qué nadie puede tocar? Por esta palabra que dice ahí. Lean el texto conmigo. Lean el texto conmigo. Dice el versículo 17, por lo cual queriendo Dios mostrar su inmutabilidad, abundantemente de su consejo, interpuso el juramento para que por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables? La promesa y el juramento. ¿Tú sabes lo que quiere decir inmutable? Que son para todo el tiempo. ¿Tú sabes lo que quiere decir inmutable? Que son perpetuas. Y como son perpetuas, hecho con juramento, nadie puede tocar la gracia ni la misericordia de Dios. Ignorar esa parte es vivir una religiosidad. Ignorar esa parte es vivir una tradición. Ignorar esa parte es irse por lo intelectual, por la intelectualidad, como vivía el pueblo hebreo. El Señor Jesucristo le está diciendo, el autor de los Hebreos le está diciendo
a ellos: ustedes están equivocados. Hay una promesa hecha. Si ustedes son cristianos, tienen que tener cuidado de su vida cristiana, aferrarse más a su vida cristiana. El versículo 19 dice: por lo cual, estamos en el capítulo 6 de Hebreo, y el versículo 19 dice: por lo cual tenemos segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta el velo. ¿De qué cosa se refiere él cuando dice estamos seguros? ¿Qué cosa ha penetrado hasta el velo? Si no es la promesa misma del Señor y el juramento que ha hecho a cada uno de nosotros. ¿Ustedes creen que son privilegiados? ¿Ustedes creen que somos privilegiados? Dios se plugo, ha derramado su gracia sobre ti y sobre mí, y nos has hecho privilegiados, porque realmente en esta tierra no hay sacerdote. Para el pueblo de Dios no hay sacerdote. Dice que nuestro sacerdote está sentado en los lugares celestes. ¿Y cómo nosotros vamos a descuidarnos de una salvación tan grande? Es por eso que el autor de los Hebreos dice: ¿y cómo nos vamos a descuidar de una salvación tan grande? Ya el autor de los Hebreos aquí dice el versículo 20, donde Jesucristo entró por nosotros como precursor, preparando el camino, limpiando el camino, entró el Señor Jesucristo. Y dice: hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Van 4 veces que menciona Melquisedec. ¿Ustedes se han fijado? Ha mencionado un personaje que el pueblo de Hebreo no tomó en cuenta para nada. Yo me imagino que el pueblo de Hebreo leyó mucho el libro de Génesis, leyó a Abraham, conoce la historia de Abraham totalmente. Pero este personaje misterioso, fíjense que el autor de los Hebreos lo mencionó 4 veces. Al mencionarlo 4 veces era necesario demostrarle a ellos quién es ese personaje a quien él se refiere, quién es el autor y consumador de nuestra salvación. No es la religiosidad, no es la mucha intelectualidad, no es un estilo, una costumbre, porque la costumbre viene atrás y la tradición nos envuelve, nos pone un poco estrecho entre elegir y no elegir. Pero el Señor Jesucristo vino y rompió todo eso. Vamos a ver el capítulo 7, el versículo 1. Dice el versículo 1: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Hagan un stop ahí. Párense ahí ahora. Este hombre hizo un recorrido del Antiguo Testamento completo, porque él está convenciendo a un pueblo intelectual. Ese pueblo dice que lee mucho, pero vamos a ver, dice que ese sacerdote del Dios Altísimo, pero quien tenía las promesas, a quien Dios le hizo todas las promesas, porque no es una, todas las promesas descansaban sobre Abraham. Dios le hizo toda esa promesa a Abraham. Vamos a Génesis, el capítulo 14 y el versículo 17 en adelante. ¿De quién es Abraham y Melquisedec mismo? ¿Quién es Melquisedec? Vamos rápidamente ahí. Vamos un poco huyendo, pero no. Vamos a leer este versículo. El capítulo 14 de Génesis y el versículo 17 comienza diciendo así: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, entiéndase, cuando dice cuando venía se refiere a Abraham. Abraham venía de defender a su sobrino. Observen ahora, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Usted lee el versículo 18 ahora.
de dónde salió ese personaje a quien se está refiriendo el autor de los Hebreos. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. ¿A qué fue Melquisedec? Un hombre que viene de derrotar a un grupo de reyes. ¿Ustedes creen que Melquisedec habría estado presente con Abraham en esa batalla defendiendo a su sobrino? ¿Ustedes creen que él podría estar ahí? Porque él llegó y sacó pan y vino de una vez. El otro fue a recibirlo, pero este vino con otro propósito. Le está diciendo a los hebreos, ustedes han leído, pero no han entendido esta parte. Este Melquisedec a quien yo me estoy refiriendo es un personaje misterioso, pero tiene un significado. Y por eso es que comienza por el orden de Melquisedec, pues estarían diciendo ellos, pero ¿de qué Melquisedec me habla él? Ahora le explica, pero lean el versículo 19. Dice, y le dijo, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham. ¿De quién era Melquisedec, sacerdote? ¿Y de quién es Abraham? Ustedes están leyendo a Abraham sin saber el origen realmente de Abraham. Abraham es del Dios Altísimo y Melquisedec, ese sacerdote a quien yo me estoy refiriendo, es también del Dios Altísimo. ¿Cómo lo podía explicar más para llevarlo a entender que Melquisedec es nuestro sumo sacerdote y que no debemos aferrarnos a cuestiones religiosas? Deben de renunciar a esa cuestión religiosa y aferrarse más a Jesucristo y crecer más en la vida cristiana. Lean el versículo 1 otra vez. Estamos en el capítulo 7, el versículo 1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía a la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien Abraham dio, asimismo dio Abraham los diezmos. Lean el versículo 3 conmigo. Dice el versículo 3, sin padre. Una buena aclaración que hace el autor de este libro. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante a ¿quién? Una buena aclaración que hizo. No se necesita más de ahí. Él quiso que el pueblo de hebreo retirara su atención en la tradición, en la intelectualidad, en las costumbres, y se aferraran a Cristo. No hay mejor aclaración de ahí. Dijo, semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Cuál era el problema de ellos? De aceptar que el Señor Jesucristo es su sacerdote. Cuestión de la intelectualidad, cuestión de la religiosidad, cuestión de la costumbre misma del pueblo. Y nosotros a veces nos estamos dejando llevar de ese asunto. Estamos viviendo un momento que hay un boom tremendo dentro de la iglesia y aferrarse a esas cuestiones es lo que le da crecimiento a esa iglesia, pero no un crecimiento en Jesucristo. Ese boom lo está viviendo la iglesia, porque la iglesia ahora, si no presenta un profeta con 4 o 5 títulos, no vale nada. Si no presenta un predicador con 4 o 5 títulos a destacar antes del mensaje, no vale nada. Me dirían, este tipo está pasado o equivocado. No estoy equivocado. Yo estoy viendo aquí lo que estaba pasando con un pueblo que es cristiano. Eran cristianos ellos. Esa cosa envuelve tu mente. Y como esa costumbre viene de atrás, ese yo que hay en nosotros, que crece con 5, 6, 7, 8, 20 títulos,
y nosotros venimos y destacamos los títulos, todos esos títulos en la iglesia, y tenemos que creerte a ti porque tú tienes 20 títulos. No, dice el autor de los Hebreos. Nosotros no podemos aferrarnos a eso si no vamos atrás y vemos a Jesucristo mismo, que es el autor y consumador de la fe. ¿Qué pudo hacer los sacerdotes levíticos? No pudieron hacer nada, porque la ley fue dada al pueblo por medio de esos sacerdotes. Pero ¿qué pudo hacer la ley en cuanto a acercarte a Dios? No pudo hacer nada. La ley, oye, la ley te crea una serie de estándares, pero no te da ninguna pauta a seguir como para cumplir esos estándares. Jesucristo, en su amor, en su inmensa misericordia, se dio cuenta de todo. Desde Noé dijo: no contenderé con el hombre para siempre, porque reconoció mi carnalidad, reconoció tu carnalidad, y él mismo se sentó, diseñó un plan, un pacto. Él mismo se hizo fiador de ese pacto. Al llegar, vamos a saltar ahora, el tiempo está terminando, al versículo 17, dice: pues se da testimonio de él. O sea, cuando él dice se da testimonio de él, él no dice que se daría testimonio, ni dice que se dio testimonio, ni tampoco dice que se va a dar testimonio, porque el verbo está en un presente continuo. Se da testimonio. Oye, se está dando testimonio todavía. Le está diciendo al pueblo: oye, ustedes están equivocados, todavía se da testimonio de que ya no se habla, no son los profetas ni que le está hablando, es Jesucristo mismo. Y se dice, se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ya el autor toma la palabra fuerte, le dice: queda pues abrogado. ¿Qué queda abrogado? El mandamiento anterior. ¿A causa de qué? De su debilidad e ineficacia. No era eficaz para llevarte a Dios. Y el Espíritu Santo te está diciendo en esta tarde que tú debes de deponer de tu religiosidad. Tú debes de dejar tu religiosidad, creer en los pasados, en las tradiciones pasadas. Debes de dejar de eso y aferrarte a nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que la costumbre es algo difícil de romper, pero dice que el Señor Jesucristo lo rompió. Dice: queda pues abrogado. Se rompió eso, lo abolió. Y nosotros tenemos que aferrarnos al Señor Jesucristo. Pero ¿qué dice el versículo 19? Le está diciendo al pueblo: todo lo que tú haces para sustituir el sacrificio de Cristo, la doctrina misma del Señor Jesucristo, aplicarla a religiosidad, queda pues abrogado. Tú no puedes aplicar la religiosidad, no es lo que te salva. Y es un poco difícil de entender, porque el yo está en nosotros, y aferrarnos a ese yo estando en la carne es lo más fácil que hay. Pero el autor de los Hebreos se puso la medalla, se paró, cogió y escribió a un pueblo duro, bien duro de convencer. Convenció al pueblo. Vamos a seguir leyendo aquí, vamos a leerle aquí bien. Dice el autor de los Hebreos en el capítulo 6, en el capítulo 7 y verso 6, dice: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía todas. ¿Cuántas promesas? Todas las promesas. ¿Ok?
¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, a pesar de que tú no sabes la genealogía de Melquisedec, a pesar de que tú no conoces ese personaje misterioso, oigan bien, no tiene genealogía, no lo busque por los levitas. No salió de los levitas. No lo busque por la descendencia de Aarón. Le está diciendo, no lo busquen por ahí. Y es que él sabe claramente que ese pueblo lo está buscando por ahí. Pero también puedo decirte en esta tarde que nosotros hay muchas cosas que la estamos buscando en la religiosidad porque nosotros conocemos la religión. Pero él nos está llamando la atención a que nosotros conozcamos más del Señor Jesucristo y nos aferremos más al Señor Jesucristo. Cuando él dice queda pues abolida, en el versículo 21 nos deja entender que todo lo que el Señor Jesucristo hizo, lo hizo con promesa y con juramento. Oye, no puede ser abrogado, porque son hechos con juramento. Nadie puede tocar ese juramento. Sobre ti ni sobre mí lo puede tocar nadie. Dice el 21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Claro, no tenían juramento. ¿Qué dice a continuación el versículo 21 del capítulo 7? Dice, pero con el juramento que dijo, ¿quién juró? A continuación, juró el Señor, pero a lo que me gusta después de la coma es esto. Juró, gracias hermano, juró el Señor y dice a continuación, y no se arrepentirá. Nadie puede venir a negociar ese juramento. Nadie puede venir a quitarle ni a ponerle más ese juramento. Porque quien juró fue quien diseñó el pacto. Quien juró fue quien se decidió a defenderte a ti y a defenderme a mí. Y por eso dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Le está diciendo al pueblo de Dios y a nosotros también ahora, oye, Jesucristo juró. Y Dios mismo juró que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y a mí me gusta el versículo 22 porque dice, por tanto, alto, hay una coma. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Vamos a quitarle por tanto y pon tu nombre o el nombre mío. Camilo, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y yo me pongo a pensar y a veces conmovido. ¿Quién se haría cargo de mi maldad? ¿Y quién se haría responsable de defenderme con tanto pecado y tanta maldad? Yo creo que no hay recipiente que podía cargar con mi maldad y mi pecado. Solamente el Señor Jesucristo se hizo fiador responsable. Yo me imagino Satanás diciendo, pero ven acá, pero tú no sabes cuánta cosa ha hecho Camilo. ¿Dónde va a caber? ¿Quién va a pagar por toda esa cosa que ha hecho Camilo? Y él diciendo, yo soy su fiador. Él levantando la mano, yo soy su fiador. Me imagino al Señor Jesucristo a la diestra de Dios diciendo, yo soy el todavía hermano, yo soy su fiador. ¿Tú quieres ver si todavía lo está haciendo? Lea el versículo 25. Vamos al versículo 25, dice, por lo cual puedes también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Todavía está con la mano arriba intercediendo por mí. Diseñó el pacto. No tomó en cuenta la cantidad de mi locura, de mi maldad, de mi hecho bochornoso delante de él.
Y Él está sentado en los lugares celestes, en los lugares celestiales, diciendo, presentando la prueba, esas credenciales. Yo soy el fiador de Camilo. Yo soy el fiador de Camilo. Justificarnos a nosotros mismos detrás de la sombra de una religiosidad es menospreciar ese pacto. Denigrar a tu hermano también es menospreciar este pacto. En este pacto no entré yo para discutir. No entró Joel, no entró la hermana Penélope, no entramos ahí. Eso fue un pacto que Dios mismo se plugó y lo hizo con juramento. Como lo hizo con juramento de Él mismo. Un pacto que Él selló. Entonces tú no eres digno de estar denigrando a un hermano por lo hecho, por lo que hiciera tu hermano. Dice un escritor de la Biblia que yo le doy seguimiento, se llama Spurgeon. Spurgeon dice que Satanás conoce ese libro entero y también separa a Satanás en este púlpito y le quita la salvación a muchos hermanos y salen de ahí sin ningún tipo de esperanza, sin ningún gozo ni motivación para alabar a Dios. ¿Cuál es el propósito de Satanás cuando hace eso? Quitarte el propósito de la adoración a Dios. ¿Qué tú haces cuando tú coercionas a un hermano? Porque un hermano puede haber caído. Déjeme decirle, un hermano puede haber caído, pero no es una razón para denigrar a tu hermano, condenar a tu hermano detrás de un púlpito. Pablo le dio una galleta sin mano cuando le dijo, ustedes que son espirituales, restáblenle. Eso fue lo que hizo el autor de los Hebreos. Ellos estaban disgregados, no estaban tomando en cuenta el sacrificio de Cristo y Él fue para restaurarle. Ustedes quieren ver si Él lo restauró. Vamos al capítulo 6, al versículo 9 otra vez. Lean ese capítulo y vamos a terminar con eso porque ya tenemos que dejarlo ahí. En otra ocasión continuaremos con eso. Dice el versículo 9 del capítulo 6, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. ¿Quién está diciendo eso? No, el autor de los Hebreos lo está diciendo. Pero es el mismo autor de los Hebreos que habló como cerca de 80 detuvo su intercesión 80 veces para hacer una observación. Él hizo tantas observaciones que los intelectuales lo cogen como para quitarte el gozo de la salvación. No es así. Lean el versículo conmigo otra vez. Si ustedes creen que él lo hizo para eso. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, gente que el autor ama y son sus amados. Él no le está diciendo que no son salvos. Dice, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. ¿A qué? ¿Le está diciendo que no son salvos? Él no le está diciendo que no son salvos. Él le está diciendo que le está diciendo eso. A continuación del versículo dice, aunque hablamos aquí, así. He hecho muchas observaciones y las observaciones son duras y parecen duras, pero estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen ¿a qué? A la salvación. Yo creo que cuando un hermano se para aquí y denigra el pueblo de Dios, le quita la motivación de adoración, entonces no es espiritual. Pablo dice, si Alcibiade ha caído, si yo soy espiritual, ciertamente, vaya y restáurale. Pero eso fue una buena galleta. Yo imagino las jueces que hostigaron a Pablo diciendo, mira Pablo, fulano. Cogió un lápiz. Si alguien ha caído,
Ustedes que son espirituales, levántenlo. Nosotros no hacemos eso. Comenzamos a criticar y en la crítica deseamos mal, llegamos a desear mal al hermano. Porque en la crítica hablo mentira y para justificar la mentira deseo que suceda el mal. ¿Tú crees que eso es espiritual? ¿O tú crees que eso suma a que motive al cristiano a alabar a Dios? ¿Cuál era el problema de Daniel con Nabucodonosor? Daniel, fiel a su Dios, adoraba a su Dios todos los días. ¿Por qué construyeron una estatua y lo exigieron que fuera a adorar a la estatua? El problema de Satanás es el problema de la adoración. Y a nosotros, cuando nos hacen creer que no somos salvos, no tenemos razón de adorar, ni tenemos gozo para predicar, no tenemos motivo de glorificar a Dios. Nos están diciendo que no somos salvos. El autor de los Hebreos hizo un alto, al igual que todos los altos que ha hecho para hacer una observación. Ahora nos dice en el versículo 9, y vamos a terminar con ese versículo, porque ya tenemos que quedarlo ahí. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, no importa la dureza con que él ha hablado, son sus amados hermanos. Estamos persuadidos de cosas mejores. Y las cosas mejores a que él se hace referencia, dice, pertenecen ¿a qué? A la salvación. Dice, aunque yo he hablado así como con ustedes, aunque yo he hablado duro, sé que muchos lo han encontrado duro, pero estamos persuadidos a cosas mejores. Yo creo que el pueblo de Jesucristo está persuadido a cosas mejores y que vosotros que son espirituales podemos restaurar al pueblo de Dios como lo hizo el pueblo de Hebreo. Termino con este versículo 9 y ojalá lo pudiesen leer juntamente con el versículo 25. Hago una combinación ahí del capítulo 6, el versículo 9, y del capítulo 7, el versículo 25. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias en este momento. Tu palabra es la verdad y muchas veces difícil de aceptar, pues la carne es bien dura. La carne nos hostiga y impide que nosotros, Padre Celestial, podamos aferrarnos a ti. Pero aquí nosotros hemos venido a humillarnos. Hemos venido, Padre Celestial, a postrarnos ante tu pie santo, ante el Señor Jesucristo, autor y consumador de la salvación, autor y consumador de la fe. Oh Padre Celestial, para que tú nos ayudes, nos fortalezca, que tu palabra haga el efecto que tú quieres en nuestra vida, que repercuta nuestra vida cristiana, nuestra aferración a Cristo, reconociendo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestro pecado. No una religiosidad, no una costumbre, no un estilo antiguo de vida, no una intelectualidad, sino a Jesucristo mismo que habla todavía nuestra vida en estos días. Te damos gracias, Señor, y te suplicamos que tú nos tomes de la mano, porque solo nada podemos hacer. En el nombre de Cristo Jesús.